Bienvenidos a Cultura en Andaluz, un podcast de Europa Press. Os damos la bienvenida a una nueva entrega de Cultura en Andaluz, el podcast de Europa Press Andalucía en el que cada semana presentamos las novedades culturales más destacadas. Soy Alicia Sánchez y al otro lado del micrófono tengo a mi compañera María González. Hola María. Buenas, Ali, ¿qué tenemos hoy? Pues esta semana, como cada fin de mes, arrancamos el programa con una entrevista muy especial, porque nos acompaña el cineasta sevillano Rafa Cobo, que está a punto de presentar su largometraje como director. Y es que el próximo 5 de diciembre llega a los cines Golpes, la película con la que Cobo debuta tras la cámara, un thriller ambientado en Sevilla, en la época de la transición, que recuperará la esencia del cine kinky de la época, pero revisitándola con una mirada contemporánea. La historia está protagonizada por dos grandísimos actores, María, que no son otros que Luis Tosar y Jesús Carroza, que dan vida a una trama tan cruda como vibrante. Y de todo esto y mucho más hablamos con Rafa Cobo en esta entrevista. Lo escuchamos. Bueno, en primer lugar, Rafael, bienvenido a nuestro podcast Cultura en Andaluz. Estamos encantadas de tenerte por aquí. Y bueno, cuéntanos, haces tu debut en el largometraje Golpes como director. ¿Qué te hizo sentir que esta historia era la adecuada para dar este paso? Bueno, pues digamos que se sumaron tres elementos fundamentales. La primera es el interés que tenía desde hace mucho tiempo por transitar el cine kinky, que era un cine que me ha gustado siempre mucho y con el que he crecido. Segundo, porque la época me interesa mucho, que es el final de la transición, el año 82. Yo creo que es una época que fue crítica en el país que hoy en día es España y en el país digamos, el pasado del que vivía, que en 1982 son las primeras elecciones democráticas que ganó un partido de izquierda y hay mucha esperanza puesta en la construcción de España. Y en tercer lugar, porque bueno, la suma de los dos me daba la posibilidad de hacer un cine lúdico, entretenido, relacionado con el género de atraco, este cine de kinky del que hablamos, y el segundo de los elementos me empujaba de algún modo a plantearme cómo este país que se abría, como decimos, a un futuro esperanzador, era necesario que para que lo tuviera se reconciliara con el pasado, y de ahí surgió el tercero de los vértices de este triángulo que fue el tema de la memoria histórica. Uh-huh. Y bueno, Rafael, para poner un poco en contexto a nuestros oyentes, los que no hayan podido leer la sinopsis o no ver el tráiler, cuéntanos de qué trata esta historia de Golpes. Bueno, es la historia de dos hermanos, una relación fracturada en el pasado por el fallecimiento de su padre. Estamos hablando de una posguerra tardía, el año 57, y a partir de ahí lo que cuenta es la historia de uno de ellos que tiene que encontrar y detener al otro porque está atracando para poder sacar los restos de su padre de un terreno que no le permiten cavar si no lo compra. Y es una película, yo creo que bastante lúdica, bastante entretenida. Uh-huh. Y bueno, esta historia se desarrolla en Sevilla, ¿no? Que es de donde tú eres. ¿Por qué elegiste este escenario para contar Golpes? Bueno, primero fíjate que se iba a rodar y la acción transcurría en Madrid, porque digamos que era digamos, la herencia normal, habitual del cine kinky, casi todo el cine kinky que yo conocía transcurría en Madrid. Pero fue cuando, digamos, empecé ya a pensarla como director, cuando consideré que podía ser más especial si la traíamos a Sevilla, si la traíamos a la tierra que conozco, y donde también existían los barrios, y donde también existían los kinky, y donde también existía toda esta cosa que estamos hablando de la memoria, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en esta película, como estamos comentando, revisitas el cine kinky, también el noir de los 60, los 70 y de los 80. ¿Cuál fue tu principal objetivo al actualizar ese universo respetando su esencia? Claro, digamos que la esencia iba a estar, ¿no? Porque estaban los robos, estaban los atracos, ¿no? Estaba esta cosa de la huida, esta cosa de la periferia, de los chavales o de los habitantes de los barrios en el extrarradio. Eh, pero consideré que haber estado simplemente ahí, haber sido continuista, haber dado de forma directa lo que era el cine kinky 40 años después, pues suponía darle muy pocas posibilidades de crecimiento y pensé que bueno que una de las cosas más interesantes que podíamos hacer es poner al servicio un tono más complejo, más trascendental y por otra parte dotarla de un poquito de más lírica. El cine
Kinky, como hablábamos, es un cine muy descarnado, es muy seco, es feísta, es sucio, es confrontal. Pensé que 40 años después lo interesante era, por el contrario, hacer un cine un poco más sutil, hacer un cine un poquito más sofisticado y hacer un cine un poquito más lírico y más poético. Ujú. Y la historia nos sitúa, como nos has estado contando, en la España de plena transición. ¿Qué te interesaba contar de ese país que en aquel entonces era contradictorio, ¿no?, entre la esperanza y las heridas abiertas que seguía habiendo en la sociedad española? Pues bueno, que era, digamos, el momento perfecto, digamos que era la tormenta perfecta, en la época idónea. España era un país que estaba a la vista de todos porque acababa de celebrarse el Mundial de Fútbol y éramos escaparate internacional y España era escaparate del mundo porque se sabía y se intuía por todos los sondeos y por el espíritu que había en la calle que, como decíamos antes, por primera vez iba a ganar un partido de izquierda en un momento en el que la izquierda parecía que iba a traer consigo el futuro, ¿no? La luz y la esperanza. Yo creo que ese momento es crítico, es muy doloroso y yo creo que de algún modo dialoga con el momento en el que nos encontramos ahora mismo. Ujú. Y bueno, yéndonos un poco a la trama de los personajes, ¿no? Tenemos a Miguelín, que es un personaje complejo, ¿no? Porque es delincuente, es hermano y superviviente, que lo interpreta Jesús Carroza. ¿Cómo construiste esa mezcla entre dureza y vulnerabilidad que tiene este personaje? Pues mira, Jesús es un poco así, a ver, un poco así no, es un actor increíble, capaz de hacer, digamos, un abanico extensísimo de caracteres porque es un actor muy versátil. Pero digo que es así porque digo que tiene la capacidad de transmitir una humanidad y una fragilidad y no sé, esta bonomía que tiene tan maravillosa el personaje, pero al mismo tiempo puede ser un personaje áspero, puede ser un personaje seco, puede ser un personaje con una mirada cargada de fantasma, y creo que eso lo maneja a la perfección y le dan al personaje de Miguelí una dimensión pues probablemente muchísimo más compleja de la que había escrita. Yo, desde que terminé la primera versión de guión con Fernando Navarro, que es el co-guionista de la película, tuve muy claro que Miguelí tenía que hacerlo Jesús, ¿no? Porque con independencia de todo lo que te he dicho, te diré también que de los actores más honestos, más de verdad y para mí de los mejores actores de este país. Y otro de los grandes actores de este país que componen el elenco de esta película es Luis Tosar, que interpreta al hermano de Miguelín, a Sabino. ¿Cómo trabajaste ese vínculo fraternal, cargado también de un Bueno, conflicto moral entre ambos? claro, eh, Luis es increíble. ¿Qué voy a decir de Luis? Que sí, está ahí con muchísimos años estando en un nivel altísimo de interpretación, y para mí trabajar con él ha sido una fortuna y una suerte y una más posibilidad de aprendizaje en este oficio. Aparte de ser un actor increíble, es una persona excepcional y fue en todo momento muy sencillo que los dos actores conectaran y esa conexión se transmitiera a los personajes. Los dos habían trabajado ya en Celda 211 y habían trabajado también en El Niño. Los dos conocían perfectamente cuál era digamos, el contenido de la película y bueno, supo tanto Luis como Jesús supieron darle carne digamos, al papel de una forma soberbia. Los dos representan mundos distintos. Luis Jerez representa a los que venían de haber ganado, de los que venían de haber vencido el sistema, el status quo, y por el contrario, Miguel y el personaje de Jesús representa a aquellos que se quedaron en la periferia y que de algún modo tenían la necesidad de mirar hacia atrás para hacer justicia y que el país pudiera tener más futuro, ¿no? Ujú. Y ahondando en este tema que me estás contando de una familia, que una persona está en el bando ese que ganó del status quo y la gente que se quedó en la periferia, añadiendo la memoria democrática que había en aquella época y las deudas pendientes, ¿qué dimensión emocional querías que el público se llevara más allá del thriller, ¿no? Lo que estamos comentando. Claro, claro, quería por un lado, porque digamos que yo creo que el cine no puede darle la espalda al entretenimiento. Yo quería que la película fuera muy entretenida. Al mismo tiempo, como hablábamos antes, quería que el entretenimiento sirviera y la emoción, que de la mano del entretenimiento sirviera para abrir el debate, para abrir muchas preguntas, para generar una reflexión importante no solo con respecto a la memoria, sino con respecto a los lazos que nos unen con nuestras familias, con nuestros familiares, ¿no? Ujú. ¿Y crees que algunos problemas de los que se exponen en la película siguen actualmente?
Yo te diría que sí, que todavía hay muchísimas cosas por descubrir. Todavía la Tierra esconde, como la canción que canta al final Teresa en la película, todavía la Tierra esconde muchos huesos. Es un tema sobre el que no tendría que haber ninguna controversia, sobre la que tendríamos que estar todos de acuerdo y que, por el contrario, no se termina de cerrar, por lo menos de cerrar correctamente. Ujú. Y bueno, yéndonos a otros temas, en la parte más artística, visualmente, yo que he podido ver el tráiler, la película recuerda un poco al cine de la época, pero con un toque moderno, ¿no? En cuanto a la fotografía y el diseño de arte. ¿Cómo fue construir Sí. esta atmósfera para llevarte a aquella época? Claro, la intención fue que se respirara en los 80, pero como en el resto de aspectos, digamos, remozarlos, pasarlos, tamizarlos por una mirada del 2025. Entonces, eh, todo tiene un punto más de sofisticación, todo tiene un punto más allá de estética frente a la estética originaria del cine kinky. Yo creo que tanto Sergi Vilanova, que era el director de foto, como Gilla Pellegrini, que es la directora de arte, han hecho un trabajo excepcional. Ten en cuenta que el Sevilla como tal, como la Sevilla que recrea la película, no existe. Todo lo que parece de los años 80 está intervenido. Algunas cosas, algunas localizaciones, poco menos porque estaban más próximas, pero en general todas han sido intervenidas. O sea, el trabajo ha sido complejo. Yo estoy muy feliz con el trabajo de estos dos compañeros y bueno, y creo que aportan una marcha más y aportan que la película, pasando por las convenciones clásicas del género, del cine kinky, vaya un poquito más allá. Y en cuanto Y en ese al... sentido se modernice. Sí. Sí, dime, dime. Y en ese sentido, bueno, se sofistique un poco, ¿no? Se modernice la música. También era otra herramienta que consideré importantísima para ir un poco a la contra de las convenciones y creo que como el arte y la fotografía, la música compone un espacio sonoro muchísimo más moderno, muchísimo más desde la mirada de hoy en día hacia el cine de los años 80. Y en cuanto, por ejemplo, la música también nos da como un poco el tiempo en el que vamos también transcurriendo lo que viene siendo la película, ¿no? Y en este caso hay varios atracos decisivos en la trama. ¿Cómo se planteó el equilibrio entre la adrenalina del género y el realismo real de la época, ¿no? Porque la música también influye en ello, aparte de los diálogos, ¿no? Sí, la música es muy trepidante. La música no solo es trepidante, sino que lo es desde un espacio nuevo. Lo normal es que el cine kinky de la época fuera acompañado de flamenquito, de rumba catalana, ¿no? Esta cosa con los chichos, los chunguitos, Peret, todo este mundo que a mí me parece fantástico, pero que no me apetecía, al que no me apetecía volver. Entonces, Bronquio, desde los sintetizadores, desde la música electrónica, desde el recursos a una cosa como mucho más de máquina, ha conseguido hacer que la película no solo sea trepidante, sino que tenga esta otra, digamos, vertiente emocional que es importante para la película. Y en la trama, en la trama en sí, ¿cómo ha sido componerla manteniendo la adrenalina que puede tener la afición y el thriller junto con esta recreación de la época, de contar qué era lo que estaba pasando en aquella época? ¿Cómo ha sido? Bueno, no era fácil, ¿eh? No era fácil, como te digo, había que encontrar un equilibrio entre una película entretenida, una película de acción, como tú has dicho, una película en la que se juega un papel fundamental de los atracos, y al mismo tiempo una película que te invitara a la reflexión y al mismo tiempo una película que te emocionara. O sea, que encontrar el equilibrio fue algo que intenté de algún modo que estuviera ya en el guión y fue algo que tuvimos como vector, como dirección, como motor en todo momento, tanto en la preparación como en el rodaje, como en el montaje, ¿no? Hacer una pieza muy equilibrada entre el entretenimiento, la acción, la reflexión y la emoción. Ujú. Y bueno, la película ya ha sido presentada en varios festivales, entre ellos el de Sevilla y el de Huelva, y llega a las salas este 5 de diciembre. ¿Qué esperáis que descubran los espectadores que quizá no conocen el cine kinky original y real? Claro, yo creo que siento que van a descubrir muchas cosas, siento que aquellos que conocían el género del cine kinky lo van a ver, como hablábamos también, tamizado por una mirada desde la hora, desde una mirada moderna, desde el 2025, van a reflexionar probablemente sobre los vínculos que le relacionan
también, como decíamos, con su familia, a partir de la emoción, porque yo creo que la película es muy emocionante, y deberían preguntarse sobre, hemos cerrado estas heridas del pasado verdaderamente, hemos mirado hacia atrás, hemos condenado una guerra. Yo creo que, desde luego, la película contiene elementos de sobra para el debate, para la reflexión y, sobre todo, elementos que yo creo que le llevarán o deberían llevar al espectador a hacerse muchas preguntas, buscar y aprender, por otra parte, ¿no? Pues sí. Y bueno, Rafael, tu trayectoria como guionista es enorme, como conocemos todo el mundo. ¿En qué sientes que Golpe conecta con tus trabajos previos y en qué se distancia del resto de ellos? Bueno, creo que conecta en que transcurre en Sevilla, que transcurre en una zona, bueno, es que en una zona muy fronteriza, ¿no? Entre la exclusión y la inclusión, que transcurre en una época que me parece, como también decíamos antes, crítica, que es el final de la transición, comienzo de los años 80, que tiene un componente de thriller, que tiene un componente de acción, que todas estas cosas lo emparentan con algunas de las historias que he trabajado, pero creo que, a diferencia de las anteriores, sí había una intención patente, una intención buscada, porque fuera más lírica, porque fuera más poética. Me apetecía que los silencios jugaran más, que tuvieran más presencia en la película, porque considero que están cargados de muchas cosas. Y por otra parte, como te digo, me apetecía que la película fuera más lírica en su conjunto, ¿no? Ujú. ¿Y tienes algún nuevo proyecto en mente? ¿Cuáles son tus metas de futuro? ¿Seguirás en este camino que acabas de emprender como director? Pues mira, la verdad es que me gustaría seguir escribiendo. De hecho, Alberto y yo hemos empezado ya con un nuevo proyecto, a pensar, a charlar, a poner ideas sobre la mesa, pero al mismo tiempo, cuando concluya, me apetecerá volver también a dirigir, porque ha sido una experiencia maravillosa. Y de este nuevo proyecto que me comenta que está ahí elaborando ahora mismo y cocinando con Alberto Rodríguez, ¿será por aquí, por Andalucía, la trama? ¿Se desarrollará por aquí o os iréis a otras comunidades? Todavía no te puedo decir nada. Ahora mismo estamos trabajando con muchas ideas, con muchas posibilidades. No nos hemos decantado por ninguna, pero ya hemos empezado a ocurrir en todas. Bueno, pues estaremos pendientes de que nos desveléis en algún momento esa nueva idea y también de ver esta película. Y por último, para cerrar ya esta entrevista, si tuvierais que definir Golpes en una frase para convencer al público y que vaya a la sala a apoyar a la sala y también a vuestra película, ¿cuál sería? Pues mira, yo diría que van a ver una película, ante todo, muy entretenida, que invita a la reflexión y de la que, a partir de la emoción, porque se van a emocionar, se van a hacer muchísimas preguntas. Ujú. Pues con eso nos quedamos, Rafael, y con muchísimas ganas de verla ya, que es la semana que viene cuando la podremos ver en sala, Sí. y con ganas de, Todo el mundo de al cine. divertirnos. Digo, pues muchísimas Bueno, gracias, por tu tiempo. gracias. Un Venga, saludo. chao. Chao, hasta luego. Bueno, compañera, y después de esta gran entrevista pasamos a los polvorones y los villancicos, porque la Navidad está ya a la vuelta de la esquina y las provincias andaluzas se preparan para darle la bienvenida por todo lo alto. Pues sí, María, ya tenemos por aquí muchísimas ganas de empezar con esta época, porque con la llegada del frío llega también el encendido de las luces de Navidad. Y es que casi todas las provincias darán el pistoletazo de salida a esta mágica época este fin de semana, salvo Almería y Córdoba, que esperarán al primer fin de semana de diciembre. Ellos son más rezagaditos. Bueno, pues justamente empezamos por los más rezagados, ya que la capital almeriense pulsará el botón del encendido durante la tarde-noche del viernes 5 de diciembre en un acto previsto en la Plaza de la Catedral. Este año el alumbrado contará con un nuevo túnel de luces acompañado de un espectáculo que se ofrecerá en 3 pases diarios. Por su parte, Córdoba encenderá su iluminación navideña el próximo martes 2 de diciembre. Este año la ciudad contará con más de 2 millones de puntos de luz, nuevos motivos decorativos y la vuelta del espectáculo de luz y sonido de la calle Cruz Conde, estrenado el pasado año y conocido por simular el cielo estrellado. Bueno, María, ya este fin de semana en Cádiz la Navidad se inaugurará este viernes a las 7 de la tarde en la Plaza de San Juan de Dios, en un acto que tendrá como protagonista la bailadora y coreógrafa gaditana María Moreno. Y en las calles granadinas el encendido tendrá lugar este sábado. Las calles de Granada volverán a llenarse de luz, color y ambiente festivo, del que tenemos ya muchísimas ganas, siendo la línea iniciada del año pasado, cuando el encendido se adelantó respecto al tradicional fecha más próxima al Puente de la Constitución y de la Inmaculada. El viernes lo hará Huelva, que encenderá sus luces de Navidad coincidiendo con el Black Friday a partir de las 5 de la tarde en la Plaza de la Constitución.
En la capital onubense, más de 2,5 millones de luces LED iluminarán las calles y, tras ello, tendrán lugar la primera nevada artificial programada y el estreno de los nuevos espectáculos de música sincronizada con la iluminación navideña. En Sevilla se dará la bienvenida a la Navidad este sábado con la incorporación de 32 árboles luminosos en la Avenida de la Constitución, convirtiéndose en la primera ocasión en la que la ciudad contará con decoración navideña instalada a ras de suelo. Bueno, y finalmente llegamos hasta Málaga, que también encenderá este viernes su alumbrado navideño, donde los artistas de Imagine accionarán el botón que estrenará un nuevo diseño lumínico bajo el nombre de Natividad de Luz, compuesto por más de 2,7 millones de puntos de luz de LED. O sea que vamos a encontrarnos allí un completo festín de luces para poder disfrutar por las calles, sobre todo la calle Lario, mítica de Málaga. Pero sobre todo ello nos cuenta más la concejala delegada de este área en el Ayuntamiento de Málaga, Teresa Porras. Una nueva instalación lumínica bajo el nombre La Natividad de Luz. Tras 3 años en los que los iconos de Los Ángeles decoraron esta emblemática vía, ahora el diseño se renueva por completo con una gran propuesta artística que representará el misterio de la Natividad, mediante grandes medallones, estrellas y columnas de luz que sincronizarán con la música para ofrecer un espectáculo visual y sonido único. En total, el centro histórico y la zona más emblemática de Málaga contará con más de 2,7 millones de puntos de luz de LED, consolidando así la ciudad como uno de los grandes referentes de la Navidad en España. Una de las grandes apuestas de este año es el uso de la tecnología EcoGreenLuz, que reduce la contaminación lumínica hasta el 93% y permite un ahorro energético del 60% respecto a los sistemas tradicionales. Esta tecnología, desarrollada por la empresa Simene Group, permite que los elementos decorativos no solo iluminen de noche, sino también que se adornen las calles durante el día, demostrando que es posible combinar la belleza, innovación y sostenibilidad. Además de Calle Larios, los distintos distritos de Málaga se sumarán con su propia iluminación, decorando alrededor más de 500 calles en total en todos los barrios. En lugares como Paseo del Parque, la Plaza de la Marina o la Alameda se instalarán árboles iluminados, arcos decorativos y estructuras tridimensionales, que crearán un auténtico ambiente festivo. Otra de las zonas que presenta una decoración muy especial es la calle San Juan, que este año vuelve a sorprender con un diseño único dividido en 3 espacios temáticos: sueño barroco, nostalgia victoriana y susurro de invierno. Ahora dejamos a un lado por un momento el espíritu navideño para adentrarnos en el mundo de la ópera. Y es que el melodrama romántico italiano Lucrezia Borgia, de Donizetti, llega por primera vez al Teatro de la Maestranza de Sevilla. Se trata de un melodrama en un prólogo y 2 actos, estrenado originalmente en la mítica La Scala de Milán y considerado una de las obras que anticiparon los grandes títulos que consolidarían la fama del compositor italiano. Y con libreto de Felice Romani, inspirado en el drama homónimo de Víctor Hugo y en la leyenda de Lucrezia Borgia, esta producción permitirá al público disfrutar de una historia intensa y apasionada en 3 funciones. Y bueno, vámonos a lo que nos interesa, ¿no? Que es que las representaciones tendrán lugar los días 3, 6 y 9 de diciembre, todos a las 8 de la tarde en la sala principal de la Maestranza. Y la obra tendrá alrededor de una duración aproximada de 160 minutos, o sea que tenemos tiempo para disfrutarla. Pero sobre todo ello nos cuenta más el director del Teatro de la Maestranza de Sevilla, Javier Menéndez. Yo creo que tiene la impronta de ese carácter dramático que se le va impulsando al bel canto italiano, sin desatender en ningún momento pues esas grandes líneas, esas grandes ornamentaciones que podréis disfrutar y que son marca absoluta del carácter belcantista italiano que viene después de Rossini, que Bellini cultiva y Donizetti también. Pero yo creo que aquí el carácter oscuro, tenebroso y siniestro de la partitura le da un plus a esta obra que desde mi punto de vista no podía faltar en el repertorio del teatro, y estamos muy felices de poder presentarla en una nueva producción que ya no es tan nueva porque se estrenó en la Ópera de Tenerife, pilló justo el periodo COVID. En Tenerife se canceló el día del ensayo general, justo porque se cerraron todos los teatros aquel día. Luego se recuperó al cabo de unos meses cuando reabrieron. Luego se hizo en la Ópera de Oviedo, en el Teatro Comunale de Bolonia, y finalmente aquí en Maestranza, después de haberla aplazado sistemáticamente también en varias ocasiones. Así que por fin Lucrezia Borgia aquí en esta casa, con un cast estupendo, con un equipo maravilloso, bajo la dirección del maestro Maurizio Benini, ya un gran conocido de la orquesta y de esta casa, de este teatro, donde ha dirigido Ana Bolena, ha dirigido Tancredi, ha dirigido Norma.
y es uno de los grandes especialistas en este repertorio y para nosotros es un grandísimo placer tenerlo aquí. Y ahora nos movemos a un plano más social porque este martes se ha celebrado el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y con motivo de este gran día se han llevado a cabo diversas actividades culturales muy reivindicativas. Es el caso, por ejemplo, de la exposición En carne viva, que podrá visitarse hasta el próximo sábado en la Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla. Y esta muestra cuenta con imágenes del fotógrafo Curro Medina, que visibilizan la resiliencia y la diversidad de mujeres migrantes en Iberoamérica que sufren una doble vulnerabilidad. La exposición se extenderá a otros municipios de la provincia y reúne los retratos de 20 mujeres procedentes de Brasil, Colombia, Venezuela, Cuba, Argentina y México, representando una amplia diversidad de edades, apariencias y experiencias vitales. Pero sobre todo ello nos lo explica muchísimo mejor la coordinadora del proyecto de la Universidad de Sevilla, Sandra Olivero. Este proyecto crea un espacio de diálogo, de visualización, de concientización y de sensibilización en una problemática que nos atañe a todos, la migración, y concretamente la migración de mujeres iberoamericanas, mujeres que han dejado atrás un océano no solamente físico, sino también un océano de emociones, de recuerdos, de vivencias, para emprender una nueva vida. Entre las muchas acciones que este proyecto lleva a cabo se encuentra la exposición En carne viva, una muestra fotográfica de 20 retratos de mujeres migrantes procedentes de distintos países iberoamericanos que a través de la lente del fotógrafo sevillano Curro Medina expresan ese duelo y las violencias que la migración acarrea, no solamente violencias físicas o sexuales, sino también violencias institucionales, laborales, ideológicas y también las que tienen que ver con la discriminación. Violencias que atraviesan fronteras muy tenues entre la discriminación y la integración. Es por eso que esta propuesta expositiva, que se encuentra en la Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla desde el día 25 de noviembre hasta el 30 de este mes con entrada gratuita, interpela desde el espacio académico a la sociedad en su conjunto, con la idea de deconstruir los discursos de odio, de intolerancia y de rechazo para construir puentes de integración donde la heterogeneidad y la diversidad sean observados como valores añadidos a sociedades mucho más inclusivas y seguras. Pero este no ha sido el único acto en defensa de la mujer que ha promovido la cultura andaluza, ya que este miércoles se ha llevado a cabo la proyección de la película animada Bella, en Sevilla. Se trata así de la primera película de animación que aborda la violencia machista y que está inspirada en la activista Ana Bella, que se define a sí misma como una superviviente de la violencia de género. Bueno, algo muy necesario que se llegue la violencia de género, también se exponga en los cortos de animación y se pueda relatar este problema social mucho más allá y llegando a las pantallas. Pero bueno, vamos a seguir retomando el tema y es que la trama sigue a Bella, una mujer cuya vida, tras una infancia marcada por el abandono, se ve atrapada en un matrimonio con violencia psicológica y abusos por parte de su marido. Finalmente encuentra la fuerza para escapar con su hijo y comenzar una nueva vida enfrentándose a la amenaza de su exmarido y a una sociedad que la ha hecho invisible. Un cortometraje nominado a los premios Forqué, que ya han podido ver alumnos y docentes de Sevilla como parte de los actos conmemorativos del 25N y que se estrenará en cines este viernes. Escuchamos a la protagonista de la historia, la activista Ana Bella. Pues sí, la película Bella está inspirada libremente en mi historia y refleja desde que soy joven cómo me voy enamorando de esta persona, porque no nos enamoramos las mujeres de maltratadores, nos enamoramos de hombres encantadores, maravillosos, que nos seducen, que se preocupan por nosotras, que nos encantan, y poco a poco se van mostrando las señales de alarma que te dan la pauta de que esa relación es abusiva. El control, los celos, el violar la intimidad, el tener que mandar las fotos a la pareja antes de subirla a las redes para que dé el visto bueno, el cambiarte la forma de vestir, el aislarte de tu familia, el no dejar que te relaciones con tus amistades. En mi caso no me dejo ni siquiera estudiar en la universidad. Y eso se refleja también en la película cuando te hacen elegir entre tu vida profesional y el amor. Eso no es amor. Y
es lo que queremos transmitir a la juventud, porque en los medios de comunicación salen solamente el final de la historia, cuando la mujer es asesinada, pero no sale cómo se inician las relaciones abusivas. Y la película también tiene un final feliz, porque aquí me veis que estoy viva y estoy sana y me he vuelto a enamorar y me he vuelto a casar, que también hay hombres buenos con los que podemos tener relaciones sanas y ser muy felices. Y lo importante de esta película es que detrás de cada proyección, la Fundación Ana Bella vamos a estar ahí con mujeres supervivientes, formadas, jóvenes, que van a dar una formación de cuáles son las señales de alarma de las relaciones abusivas, cuáles son los pilares de las relaciones sanas y sobre todo cómo ayudar a una amiga si sospechas que está en una relación tóxica, en una relación abusiva, porque las jóvenes son las que menos denuncian y si lo cuentan, el 80% se lo cuenta antes a una amiga que a una persona adulta. Y lo que queremos en Fundación Ana Bella es que todos y todas las jóvenes en Andalucía aprendan a actuar como agentes de cambio frente a la violencia de género. Y en el caso mío, tengo ya 2 nietas, espero que mis nietas no sufran violencia de género. Agenda semanal de cultura en andaluz. Y ahora os ofreceremos algunos planes para los próximos días. Comenzamos nuestro recorrido en Cádiz, donde este viernes en la localidad de Vejer de la Frontera acogerá la obra El Ramper, de Jesús Bienvenido, a las 8 de la tarde en el Teatro Municipal. Seguimos hacia Granada, donde el viernes a las 9 de la noche actuará Antílopes en la Sala Industrial Coopera Revert. Y a las 10 de la noche será el turno de Camela sobre el escenario del Palacio Municipal de los Deportes. El sábado, el Palacio Municipal de los Deportes recibirá a Vanessa Martín a las 9:30 de la noche, mientras que el Teatro de la Alhambra será testigo del espectáculo de Rocío Márquez a las 8 de la tarde. Nos trasladamos hasta Huelva, donde este sábado Falete se subirá a las tablas del Teatro del Mar de Punta Umbría a las 8 de la tarde. Y cerramos nuestra ruta en Sevilla con Niña Pastori ofreciendo un doblete en el auditorio del Fides a las 9 de la noche, tanto el viernes como el sábado. Bueno, pues nos despedimos con este espectáculo de la Niña Pastori, que ya comienza la Navidad y empezamos a escuchar a zambomba, y con todo ello os esperamos el próximo jueves en una nueva entrega de Cultura en Andaluz. Hasta entonces, a disfrutar de todo lo maravilloso que nos ofrece nuestra tierra. Despedimos esta entrega de Cultura en Andaluz invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este podcast, así como todo el catálogo de programas de nuestra red a través de europapress.es/podcast. Recuerda que además todos ellos están disponibles en las principales plataformas de podcasting.